Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. En este programa estamos comentando las lecturas del domingo 13º del tiempo ordinario, ciclo B, y nos acompaña el diácono Martín Rosado, que es el delegado del señor arzobispo para los asuntos diaconales en la Arquidiócesis de San Juan. Bienvenido, Martín. Hola, buenas. Buenas, gracias, bienvenido. Así que tenemos una lectura muy hermosa. Si el domingo pasado el tema era el sufrimiento, el tema de las lecturas de este domingo es la muerte. La muerte. Es la muerte. Porque son las incógnitas, son las preguntas que se hace todo ser humano. El que sufre se pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Esa era la semana pasada. Y hoy nos preguntamos, pero si Dios es bueno, ¿por qué tengo que morir? Correcto. Y como dice la primera lectura del libro de la sabiduría, pero si Dios no hizo la muerte, Dios no, como dice en ese lenguaje tan hermoso, ¿verdad? El libro de la sabiduría, un libro, imagínense, escrito en el siglo I antes de Cristo, o sea, tiene 2000 años este libro. Dice, Dios no ha hecho la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Todo lo creó para que subsistiera. Y dice, bueno, pero yo me tengo que morir, todo el mundo se va a morir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Pues podemos verlo desde dos puntos de vista, quizás la muerte humana, pero aquí podemos presentar la muerte espiritual, que es lo que nosotros, por nuestro pecado, es lo que hacemos nosotros, morimos por eso, por el pecado. Correcto. Y esa es la muerte de la que nos habla este texto. Efectivamente, está el tema de la muerte. Pero fíjense que hay una línea en la lectura, que después los televidentes cojan la lectura y deténganse y saboreenla. Dice, porque la justicia es inmortal. ¿Qué es la justicia en lenguaje del judío, de la Biblia? La justicia es la santidad. ¿Santidad? Es decir, la justicia, el que vive en la voluntad de Dios, tiene la inmortalidad. Eso es lo que quiere decir, porque la justicia es inmortal. Así que si somos justos, en el lenguaje del Antiguo Testamento, quiere decir, si somos santos, en el lenguaje más reciente nuestro, tenemos la inmortalidad, porque vivimos la comunión con Dios y Dios es inmortal. Y alguien puede decir, sí, pero como quiera tenemos que morir. Pues lo que nos ha explicado Martín, o sea, es que está la muerte espiritual y está la muerte física. La muerte física está ahí, sí. Claro que sí. Y si la miramos bien, hay que darle gracias a Dios. Porque aquí no queremos quedarnos para siempre, no. O sea, como estamos aquí, no, así no. Y que yo en eso de la muerte física, nosotros los cristianos tenemos que creer en una vida eterna. Por lo tanto, es un paso de esta a la otra vida. Seguro, por eso se habla de dormir. Dormir para despertar, ¿verdad? Correcto. Sabemos que, por ejemplo, la palabra cementerio viene del griego, que significa dormitorio. Dormitorio, correcto. O sea, cementerio significa en griego dormitorio. Sí. Porque los muertos duermen porque van a revivir. Ese cadáver va a revivir, va a resucitar, y como está la fe en la resurrección, pues decimos está durmiendo. Y eso lo rezamos todos los días en las completas. Pues sí. Salvamos, Señor, despierto, pero también estás dormido para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Eso es. Eso siempre lo hacemos todos los días. Y otra línea muy hermosa, regresando a la lectura, muy bien, es, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. De nuevo, apunta sobre todo a la muerte espiritual, la que has mencionado. El diablo, con sus estratagemas y las tentaciones, nos llevan a la muerte espiritual, o sea, a la pérdida de la comunión con Dios, que es la vida con D mayúscula. Entonces perdemos la vida, tenemos la muerte, y es la muerte espiritual, aunque estemos vivos físicamente, que esa es la tragedia, estar vivo físicamente y muerto espiritual es una tragedia, porque estar muerto físicamente y vivo espiritual no pasa nada, pero estar vivo y estar muerto espiritualmente, eso sí que es una verdadera tragedia. Entonces, y es una soledad cuando uno se aleja del Señor, ¿no? Pues sí. Por eso dice la lectura que Dios no creó al hombre para la muerte, lo creó para la vida, pero para la vida divina, para la comunión con Él, que es eterna. De eso es que se trata. Así que esto es lo que nos trae la primera lectura, que es importante, el tema de la santidad,
que es el camino para la inmortalidad, para la comunión con Dios, que es el eterno, el inmortal, que nos comparte su vida si recorremos la senda de la voluntad, que comporta sufrimiento, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero el tema de la muerte física, pues es simplemente cerrar los ojos para reabrirlos. Tarde o temprano resucitamos, revivimos y estamos con Dios. Entonces ya en la comunión trinitaria, pero en una vida, lo que decimos glorificada, quiere decir transformada, renovada. No damos las especificaciones científicas de esa vida glorificada porque no las tenemos, pero sabemos que Cristo resucitó y su vida y que está en la comunión trinitaria en cuerpo y alma, glorioso. Y eso mismo es lo que nos espera a nosotros. De hecho, la Virgen Santísima, por un privilegio especial, asunta al cielo, quiere decir eso, en cuerpo y alma, ya está gozando de esa vida gloriosa como la de Cristo con su humanidad. Pues la Virgen, que es un ser humano, pues también tiene eso mismo. Y es lo que nos espera a nosotros, porque como dice la primera lectura, Dios no creó al hombre para la muerte, sino para la vida, para la inmortalidad. Por lo tanto, no podemos vivir la vida, los que creemos, como si no fuéramos creyentes. Correcto. Que a veces nos pasa. Es decir, uno vive, dice, sí, voy a resucitar, y lo decimos en el credo todos los domingos, pero yo vivo como si fuera un ser para la muerte. ¿Cómo vive un ser para la muerte? Pues sacándole todo el millaje posible a la vida, porque como me voy a morir, pues vamos a gozar todo lo que se pueda. Correcto. Y vamos a gastar todo lo que se pueda, y vamos a beber todo lo que se pueda, y a comer todo lo que se pueda. Y cuando llegue el momento, me voy a arrepentir, pero no se sabe ni el día, ni la hora, ni el momento que va a hacerlo. Eso no brega. Es decir, eso es vivir como un no creyente. Correcto. Lo decimos porque es que a veces hay casos. Incluso nosotros a veces hemos vivido así. Y dicen, no, un momentito. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees en la vida eterna? ¿Crees en la resurrección de los muertos? Eso decimos los domingos en el credo. Correcto. Pues entonces la vida es el camino para recorrer la voluntad de Dios. Que no es que sea todo sufrimiento, desgracia y chavarse la vida todo el tiempo, no. Pero que no puede ser tampoco la gozadera todo el tiempo y hacer todo lo que me da la gana. No, porque entonces eso es negar que Dios existe y que hay una vida eterna. Eso es y que me espera la vida y no la muerte. Bien, pausamos y regresamos. Del domingo 13º del ciclo B. Hablamos antes de la pausa en la primera lectura tomada del libro de la sabiduría y ahora vamos a hacer una pausita en el tema de la muerte, que es el que va primera lectura y evangelio, que siempre van coordinados, para hablar de la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios y que nos habla precisamente de cómo San Pablo alienta a los corintios a participar en una colecta que se hace para ayudar a los hermanos de la iglesia que están pasando necesidad. Correcto. Y les dice, bueno, sean generosos. Digo, esto les suena muy familiar a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Si ustedes van a misa, continuamente estamos diciendo, sean generosos, aporten para las necesidades de la iglesia, de la parroquia, para que el padrecito pueda comer, porque el padrecito está full time, o sea, no hace otras cosas, entonces pues tiene que comer, en fin. Aporten porque mira, Cáritas tiene esta actividad, aporten porque mira, Teleoro necesita, aporten porque todas las necesidades que hay, toda la obra y el apostolado y las obras de caridad que realiza la iglesia, que esa es su misión, y por supuesto la predicación y el culto, que son la razón de ser principal de la iglesia. Bueno, entonces Pablo habla de este mismo lenguaje que nos es familiar y que a veces para alguna persona dice, pero ¿qué mucho piden? ¿Pero qué chaviende? ¿Por qué siempre están pidiendo? Pero no saben que se multiplica cuando uno da con amor, con caridad, con desprendimiento, no de lo que sobra, sino de lo que tenemos. Y lo puedo decir, puedo dar testimonio de eso. Cuando uno da, recibe más de lo que uno puede dar. Eso es así porque, les voy a decir yo, ¿saben por qué es necesario dar continuamente? Porque el que no da se apega a lo que tiene. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, no hay que darle más vueltas. Yo quiero hablar de las razones que da Pablo, que no son estas que yo acabo de expresar, ni las que tú dijiste, pero que son las que están en la carta porque estamos saboreando la palabra. Pero quiero decir, si usted no da
o lo que da es basura, ¿verdad? Porque a veces, no, ¿cómo que yo no doy? Si yo cuando me piden en una luz, yo le doy una peseta. Y si me dice que quiere comida, yo le doy $1. Y si, cosas así, ¿verdad? Y yo he hecho mi cosita allí en la... Que dicho sea de paso, si usted está ofrendando usted va a misa y usted es católico y usted está comprometido con la iglesia y está comprometido con Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, usted debía estar ofrendando la primera hora de trabajo, el valor de la primera hora de trabajo. Esto ya son un consejito aquí, una nota al calce, pero es importante. Usted debía estar dando el valor de la primera hora de trabajo. Usted trabaja 40 horas, divide entre 40 y lo que le pagan por esa primera hora. No el neto, después de pagar impuestos. No haga eso. El bruto, lo que a usted le pagan, ¿cuánto usted le pagan la hora? ¿20 pesos, 25, 10, lo que sea que le paguen la hora? Eso es lo que usted ofrenda semanal, porque usted trabaja 40 horas semanales. Correcto. Bueno, esto para que más o menos tengamos una idea, porque San Pablo está hablando de la colecta, pero tenemos que aterrizarlo. ¿Y qué hacemos aquí con la colecta? Y eso que les estoy diciendo es el mínimo. Si usted no dé menos de una hora, ¿Quiere dar más? Claro que sí. Pero no deje sin comer a su familia. No deje sin pagar la escuela de su hijo, No le diga después al párroco, mira, no te puedo pagar la escuela porque estoy ofrendando a la parroquia. No haga esas cosas, eso no se hace. O no puedo pagar la casa y no puedo no. Lo que sí puede hacer es bajarse de un carro que vale 125,000 pesos y coger uno de 25 para que le alcancen los chavos para ofrendar. Eso sí lo puede hacer. Eso sí lo puede hacer. Son cositas que podemos ir bregando. Quizás ahora no, porque ya está pagando ley, pero cuando le llegue el cambio al próximo carro, en vez de 125, hacerlo de 150,000 pesos, pues hágalo de 25 o 30. Eso es un carro bueno. Bueno, estos son, ¿verdad?, gotitas del saber, pero vamos de nuevo a... ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué dice San Pablo? Pues San Pablo da dos razones fundamentales por las cuales los corintios deben ser generosos en esa ofrenda. Y no es porque aquellos están muertos de hambre y se van a morir si tú no echas chavo. No, esa no es la razón. Así que si a usted le están diciendo eso en la parroquia, mira, si tú no echas más chavo, la semana que viene yo apago el aire. Eso está mal. Dígale al padre, padre, no diga esas cosas. No diga eso. Vamos a hablar de por qué hay que ofrendar, porque el que se perjudica soy yo en relación a Dios y la vida eterna, no al aire acondicionado, porque el aire acondicionado, yo puedo traer un abaniquito de mano y ya no tengo calor. Esa no es la idea. La idea es que mi vida espiritual, mi relación con Dios y mi vida eterna se pone en juego si yo no ofrendo como debo. Así de sencillo. Por si acaso alguien piensa que el dinero es algo secundario, que Dios no se mete en esas cosas, le tengo noticias. No es que Dios se meta, es que Dios está en todo, incluyendo los chavos, incluyendo su tiempo y el uso de su tiempo. Su carro, su celular, su familia, sus hijos, su esposa, su casa, todo, el televisor, el internet, todo lo que usted hace. No es que Dios se meta, es que Dios está. Por lo menos quiere estar. A veces le decimos a Dios, cállate y vete, que estoy solo, esto lo hago yo solo. Y ahí tenemos problemas. Bueno, ¿qué dice San Pablo? Que se nos va el segmento y no hemos dicho lo que queremos decir. Dice que la razón para dar es que miremos a Cristo. Si Cristo se dio por completo. Correcto. Nosotros somos cristianos, queremos imitar a Cristo. No queremos imitar a Cristo, queremos que Cristo viviendo en nosotros haga lo que hizo. Pues tenemos que hacer lo que hizo Cristo. Dice él que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Correcto. Y es que amar es ser rico y enriquecer a otros con mi pobreza, porque el que ama se hace pobre, porque está dando y está dándose. Por lo tanto, se hace pobre, pero sin embargo es una pobreza que te enriquece, como la de Cristo. Enriquece a los demás y te enriquece a ti, porque todo lo que tú has dado y todo lo que tú te has dado a los demás, Dios lo tiene guardadito. Y lo recibes más. Y cuando llegue el momento te va a decir, toma, esto es tuyo, como hizo con Cristo. Porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. ¿Qué hizo Dios? El Padre le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. No voy a volver a explicar Filipenses 2, pero ya nuestros amigos, que ya lo hemos hablado aquí en los programas anteriores, saben ese lenguaje lo que significa.
Segunda razón que da Pablo. Primera, que Cristo vive en nosotros y si Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, pues Cristo viviendo en ti y en mí quiere ser rico y empobrecerse para enriquecer. Sí. Bien, esa es la primera razón. Así que Cristo se da por completo. Segunda razón, no se trata de que no se mueran los pobres que están pasando hambre. Se trata de que ni yo me muera de hambre, ni ellos se mueran de hambre. Sí. Ni yo pase necesidad, ni ellos pasen necesidad. Trabajar para el bien común. Se trata, como dice el versículo 13, de igualar. Correcto. ¿Qué cosa es igualar? Compartir lo que tenemos para que haya para todos. Y por eso dice San Pablo, citando Éxodo 16, 18, como lo pueden ver en los apuntes, que se trata de compartir para que el que recoja mucho no le sobre y el que recoja poco no le falte. Eso es así. ¿Por qué Dios no le da lo mismo a todo el mundo? Dios podría hacernos a todos millonarios. ¿Por qué no lo hace? Porque incluso a unos les da unas carencias bien fuertes, les permite que en su vida haya. Recuerden que hay voluntad querida y permitida. Permite unas carencias bien tremendas. Hay gente que no tiene para comer. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Él quiere ser Dios en aquellos que sí tienen para que lo compartan con el que no tiene, como explica San Pablo en esta lectura. Bien, no se olviden de esto. Regresamos luego de la pausa. Regresamos, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 13º del ciclo B. Habíamos hablado en los primeros segmentos de las dos primeras lecturas, primera y segunda. Acabamos de comentar la lectura de San Pablo, donde exhorta a los corintios a participar en la colecta, y ahora vamos a hablar del Evangelio. En este segmento el Evangelio está tomado de San Marcos. Recuerden que normalmente va a estar tomado de San Marcos, hay sus excepciones, pero va a estar tomado la mayor parte de los domingos de San Marcos porque estamos en el ciclo B, que leemos a Marcos. En el ciclo A leemos a Mateo y en el ciclo C leemos a Lucas. La mayor parte de los domingos, hay excepciones. Vamos a encontrar unos cuantos domingos con Juan, pero estamos ahora con Marcos. ¿Qué sucede en este tema? Pues como adelantamos en el primer segmento, igual que la semana pasada, estamos hablando del sufrimiento, hoy estamos hablando de la muerte. De la muerte. Por lo tanto, se nos presentan dos casos en el Evangelio. Se nos presenta la hemorroísa, o sea, la mujer que padece flujo de sangre. La mujer que padece flujo de sangre está muerta en vida. Es una muerta, pero en vida. Vamos a explicarlo. Y luego está la hija del jefe de la sinagoga que se está muriendo y se muere. O sea que esta está muerta. La otra está muerta en vida y la otra está muerta, la niña está muerta. O sea que son dos muertos, tenemos dos muertos en el Evangelio de hoy. Bien, vamos a hablar muy interesantemente de la primera muerta. Recuerden que hay una multitud que acompaña a Jesús, todos recordamos ese pasaje, que lo apretujan por todas partes y viene esta mujer que lleva años y años y años y se ha gastado toda su fortuna tratando de ver cómo detiene los flujos de sangre, pero sigue derramando sangre, tiene que tener la hemoglobina, no sé, en 8. Si le pudieran hacer un CBC tendría la hemoglobina en 8, en 7, no sé. Está a nivel de que la transfundan. Se está muriendo la pobre mujer, pero no se acaba de morir. Ha gastado todos sus chavos, o sea, ha botado todos los chavos. Siguen con los flujos de sangre, debe tener la sangre bien malita. Además de eso, miren, es mujer. Recuerden que el flujo de sangre para nosotros científicamente es un problema de que le baja la hemoglobina y se le afecta. Pero para ellos, ¿qué cosa es un flujo de sangre? Es una persona impura. La persona que tiene flujo de sangre está impura. Quiere decir impura, no puede dar culto a Dios. Es una persona, y además, si derrama sangre es porque está impura. Y si está impura es porque es una pecadora. Así que la pobre señora, en la mentalidad judía, era una pecadora. Era una mujer que era un cero a la izquierda. Era enfermiza. Tenía los flujos de sangre que no podía ser una cosa muy agradable. Por supuesto que no. Había gastado toda su fortuna y no había conseguido llegar ni a primera base. Entonces tú dices, bendito, esta pobre señora, como les expliqué, ¿verdad que sí? Está muerta en vida. Se suponía que nadie la podía tocar porque quedaba impuro. Y se suponía que ella no tocara a nadie, porque hacía impuro a las personas. O sea, eso la iban a castigar si ella tocaba a alguien. Pero esa señora se sintió movida por Dios. Correcto. Y fíjense, curioso, qué hermoso, no toca a Jesús, toca el manto de Jesús. Pero a través del manto tocó a Jesús.
O sea, qué delicadeza que no tocó a Jesús, porque ella no podía tocar a nadie, pero tocó el manto de Jesús. Y Dios, sabiendo las necesidades de esta mujer que estaba muerta en vida, le da la vida, porque Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida, como dice la primera lectura. Por lo tanto, bastó tocar el manto con fe para que recibiera vida. ¿Qué cosa es vida? Pues miren, esta señora recibió vida doblemente, se le acabó el problema de los flujos de sangre. Así que se le acabó el problema de la impureza, reintegrada a la sociedad y sin la enfermedad. Y recibió vida eterna, recibió la fe. Vete, tu fe te ha curado. Jesús confirma que esa señora ha sido curada por la fe. Es decir, que tiene fe. Y que esa fe la ha puesto en comunión con Dios y que por lo tanto está en la senda de llegar a la vida eterna. Y fíjese, padre, que es curioso, esa multitud se puede catalogar hoy en día con nuestras situaciones personales, con nuestras situaciones en nuestra vida. ¿Y a dónde vamos? Pues mira, vamos al sagrario, allí donde está Jesús, y solamente le decimos, y ahí es donde Él nos tira, donde nos da esa paz. Tu fe te ha salvado, ven, gracias por venir aquí. O sea, uno se lo imagina así, el ver eso, ¿por qué me has tocado? Y ver cómo Él, uno dándose a Él, uno reconociéndose lo que es uno delante de Él, como lo hizo al final. Fui yo quien te toqué. Excelente punto, excelente punto. Es decir, nos acaba de decir el diácono que hay que hacer adoración eucarística, hay que hacer visitas al Santísimo. No basta con ponchar el domingo, hay que hacer visitas al Santísimo, hay que hacer adoración eucarística. Porque ¿saben qué? Mira, esta señora estaba rodeada de una multitud que la apretujaba a ella y apretujaba a Jesús. Correcto. Como estamos nosotros, como acaba de explicar. Pero esa multitud que nos rodea, nosotros tenemos el flujo de sangre, que a veces estamos impuros, que a veces somos marginados por X o Y razón, ella por ser mujer. Es decir, el único que le puede curar, dar vida, salud física y salud espiritual es Cristo. Sí, puede estar apretujado por medio mundo, pero el manto de Cristo es el que te va. Vete a buscar el manto de Cristo, vete al Santísimo, vete al Sagrario, vete a la capilla. Correcto. No pierdas la oportunidad. Es más, vete a la capilla. Si hay una capilla del Santísimo, vete a la capilla antes de entrar a misa. No te pongas a dar palique. Vete a hablar con Jesús, vete a hacer silencio ante Él. Y toca su manto. O es que está todo tan bien, que no hay nada, no hay ningún flujo de sangre, no hay ninguna marginación, no hay ningún problema, todo está perfecto. ¿O no se ha dado cuenta que te sobran los chavos? Es decir, o no te has dado cuenta que enfermo. ¿Qué está? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos al segundo tema que se nos acaba. Mira para allá. Se nos acaba, que es Jairo y la niñita de Jairo. Recuerden que el número 12 es la edad de la niña. Y la mujer llevaba también 12 años con flujo de sangre. El número 12 en la Biblia significa elección. Correcto. Esta mujer es parte de los elegidos porque se acercó a Jesús. La niña es parte de los elegidos porque el Padre intercede por ella para que Jesús obre el milagro. Y Jesús, fíjense cómo interesante, les dice, basta que tengan fe. No, pero ya se murió, no te apures, no hace falta. Pero basta que tengan fe. O sea, si ustedes tienen fe, el milagro se da. Si no tienen fe, no hay milagro. Eso lo vemos continuamente en los evangelios. No pudo hacer nada porque no había fe en Nazaret. Pero ¿y quién es? No crean en él. Entonces no hubo milagro. Y la fe conlleva confianza. La fe, confianza y obediencia. Entonces, obediencia. Dice, la niña no está muerta, está dormida. Está dormida. Porque es así, para el que tiene fe, la muerte es dormir para resucitar. Bueno, tenemos que terminar. Se nos acabó el tiempo, un tema fascinante, pero hasta aquí llegamos. Gracias, diácono, por su presencia aquí. Gracias a los televidentes. Recuerden ir a pacrired.org y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.